Bueno, pues si te parece, Juanjo, vamos allá con la frase de la semana. Relacionada, eliminación de centrales nucleares en la Unión Europea. Locura total, sí. Sinceramente sí. La reflexión de la semana, la frase que traemos todas las semanas, un poco para que nos haga un poco pensar sobre la política y últimamente la ponemos al final para relacionarlo un poco más con lo que hemos hablado antes, que antes lo hacíamos al revés, la poníamos al principio y luego nos olvidábamos un poco. Bueno, Juanjo no, que tiene buena memoria, me olvidaba yo, más que nada, de la frase, de la frase del principio. Y bueno, la frase es, ¿qué os puedo decir que ya no sepáis de los cortesanos? Los más sumisos, serviles, estúpidos y abyectos de los hombres y sin embargo quieren aparecer en el candelero. Y esto lo dijo Erasmo. Yo, como soy tonto para muchas cosas, le he tenido que preguntar a ChatGPT qué coño significa esto. Bueno, ¿tú me puedes decir la explicación de la frase, Juanjo, o te leo la explicación que me ha dicho ChatGPT? Yo solo quiero decir que soy un loco de la vida y a mí me gusta en mi área de influencia los líderes que felicitan a sus subordinados por llevarles la contraria. Vale, pero volviendo a la frase, Juanjo, no te me desvíes, por favor. ¿Entiendes la frase? Yo tuve que buscarla, ¿eh? ¿Sí o no? Pues, venga, pon la explicación oficial Venga, de digo Chuck. la explicación de ChatGPT. Lo digo que la he buscado yo, ¿eh? Que Juanjo no había visto la frase, seguramente porque esta frase la ha puesto a última hora y lo más normal es que ni se haya percatado que está la frase. Dice, la frase critica a los cortesanos, personas que buscan poder y prestigio mediante el servicio sumiso a los poderosos, pero que carecen de verdadera dignidad o carácter propio. Los describe como individuos sumisos, serviles, estúpidos y abyectos, es decir, que son extremadamente obedientes, sin criterio ni valores y que actúan con bajeza moral. A pesar de estas características negativas, los cortesanos buscan notoriedad y relevancia, quieren aparecer en el candelero, lo que implica el deseo de reconocimiento público o de figurar socialmente. En resumen, la frase denuncia la hipocresía y la falta de mérito de quienes obtienen poder o fama únicamente a través de la adulación y servilismo hacia aquellos que tienen autoridad sin aportar cualidades genuinas ni dignas, que me parece una explicación maravillosa cuando hablamos de Rejón. Y hablamos de la política en general, porque al final lo que estamos viendo es que la política en general se basa en eso, en gente que busca el poder y que la única forma que tiene de subir para alcanzar el poder es, digamos, mediante favores. Favores, arrastrarse, hacer lo que haga falta por alguien que está un poquito más arriba para que cuando llegue el momento le apuñalo yo y me pongo, básicamente. Que eso viene a ser la política. Entonces, ¿qué haces? Creas tu personaje, como decía Rejón, es difícil a veces convivir entre la persona y el personaje, porque la persona de Rejón es la persona política que estaba por detrás, la que se dedicaba a dar por saco, la que estaba en Podemos dando por saco en Podemos y se tuvo que ir y se fue a fundar Más País porque había esas cosas por detrás, pero que luego tú lo veías en las entrevistas y era un chico muy simpático, muy amable, es imposible, este solo busca la bondad humana y siempre busca ayudar a los demás, cuando después lo que encuentras es que no. Y en la política se basa en eso. Yo por detrás te voy a estar dando por saco y por delante voy a parecer que estoy aquí por ti. ¿Cómo lo ves, Juanjo? Yo que dos batallitas quiero contar. La Venga, dale. primera que insisto en lo de quiero pensar que los buenos líderes se cargan de esos cortesanos. Y por eso me gusta felicitar a la gente que me lleva la contraria. Ujú, Y que además, sobre todo cuando tiene razón. ujú. Y la otra, por darte un condimento histórico, Guay. que hay dos personajes que me perturban mucho. Ya sabes que acaba la Revolución Francesa, yo ya me voy anticipando, y pues hablando del señor Napoleón. Mm, Y hay otros dos personajes muy vinculados a Napoleón que son Fouché y Talleyrand, su ujú. ministro de Interior y su ministro de Asuntos Exteriores, podríamos decirlo de esta manera. Lo de Fouché es increíble porque el propio Napoleón sabía que lo estaba traicionando, pero como era el hombre que controlaba la policía, que además le permitió dar el golpe de Estado, prefería tenerlo en casa a tenerlo por ahí en su cuenta, porque de hecho cuando lo echó,
tuvo que acabar volviendo a poder, porque si no la policía no trabajaba para él. Lo que pasa Claro. es que Napoleón sabía que Fouché por el medio también le pedía trabajo a la policía para sus intereses particulares. Sí, claro. Y Talleyrand, tres cuartos de lo mismo. Era su mejor embajador, porque cuando fue la Revolución Francesa está exiliado en Londres, acá en Estados Unidos, conocía un poco de todo y tenía contactos con todo el mundo. Y de pasado lo mismo a Napoleón. Sabía que Talleyrand y Fouché, además, hablaban entre los dos, lo que pasa es que se llevaban mal, pero se entendían perfectamente. Y los dos querían cargarse a Napoleón. Sus, casi sus dos más directos colaboradores en el gobierno de Francia, que no podía renunciar a ellos y sin embargo sabía que estaban conspirando contra él. Hmm. En lo peor de las guerras napoleónicas, hay dos momentos donde Napoleón, por decirlo de una manera, se tiene que retirar unos meses a París para asegurarse que las conspiraciones esos dos no fructificaran. Claro. Ujú. Y cuando Fouché ya es un caso claro, que cuando lo restauran, pues él ya tenía preparado el siguiente rey absolutista para sustituir a Napoleón. Y la realidad es que hay una anécdota fantástica, donde Talleyrand, por decir de una manera, las conversaciones que tenía con el zar de Rusia y Napoleón, que se reunieron durante un par de semanas para dejarle dado a Reino Unido y así establecer el periodo este de hegemonía de Napoleón, que casi se da de Europa, y a Rusia le dan unos cuantos trozos para compensarla, es que este Talleyrand, este cortesano, este hombre que lo sabía todo de relaciones internacionales y que siempre hablaba bien de Napoleón, todos los días de pasar de información al zar de lo que tenía que hacer. Y se la pasaba a Napoleón lo que tenía que hacer. O sea, que de verdad, que los líderes aprendan que esos cortesanos hay que liquidarlos cuanto antes. Hmm. Porque es lo que viene señalado. Esos cabrones quieren tu sitio. O sea, y claro, después acabas con la lucha de la supervivencia y los políticos que no saben cada día son peores. Normal. Claro. Porque son lo peor, lo del género humano. Ujú. Gente sin principios. Exacto. Sí, sí. Y, no, y como muy bien acabas de decir, cada vez son peores. Porque el nivel cada vez es peor. Porque sinceramente yo creo que el nivel cada vez es peor. A lo mejor sabemos más ahora que antes y estamos como más informados y demás. Pero sí que da esa sensación de que cada vez la política española es más simple, es más vacía, no hay nada. Y bueno, yo creo que viene muy bien al hilo del capítulo, el tema esta de la hipocresía, de tener las dos caras, de defender una cosa que al final resulta que eres tú quien lo está haciendo, de hacer a la gente creer cosas que no estás dispuesto a hacer, que jamás lo vas a hacer, que no está dentro de tus prioridades, aunque digas, no, pero yo lo hago por los pobres. No, no lo haces por los pobres. Si lo hicieras por los pobres, harías cosas por los pobres, para que la gente no fuese pobre. Y sin embargo, a lo largo del tiempo vas viendo que no ocurre así. Y como tú dices, la única forma de crecer dentro de un partido político es a partir de ser, igual no siempre, igual no al principio, igual no de cualquier manera, pero bueno, gente como Rejón, gente como Ábalos, que al principio, realmente yo creo que el cabecilla de todo era Aldama, pero que Ábalos, en cuanto se pusieron en contacto con él, dijo, vale, ¿sabes? O sea, no, yo creo que no tuvo ningún problema en ese sentido. Y bueno, y tenemos a Pedro Sánchez también ahí metido, que al final nos hemos encontrado con un personaje que yo creo que cuando llegó al poder en 2018 tampoco nos esperábamos esta historia. O sea, yo creo que ha superado todas las expectativas y nos quedan 3 años. Y después, el que venga después, no nada nos dice que vaya a ser mejor. En absoluto, para nada. Hay que echar a los políticos, hay que poner una bomba en el Congreso. No digo con ellos dentro, Hay que pero digo, hay quitarles que el poner una poder. bomba, hay que Y quitarles el cuanto poder a menos todos decidan, mejor. y cuanto menos. Dejar al ciudadano escoger siempre que se pueda. Dice por aquí Felipe VI, había cierto álbum de rap, no entero, titulado La hipocresía es el mayor lujo. Noventero, vale, no entero quiere decir noventero. Álbum de rap noventero, titulado La hipocresía es el mayor lujo. Bueno,
Al final es una apuesta, ¿no? Todo el mundo va... El que es así hipócrita, lo que espera es que nunca le pillen, ¿no? Que no le Es pillen que el nuestra renuncio de, uy, pero sociedad sí, tú también, ¿sabes? se está haciendo también hipócrita en su... ¿Quién? La sociedad en general. Sí, la sociedad se está haciendo muy hipócrita. Fruto también de la polarización, yo creo un poco, porque también los partidos políticos se encargan ellos mismos de ir dando el recetario, que al final van a ir repitiendo todos los seguidores y los fans de un partido político. Como tú decías, ¿no? Esa persona tan inteligente, una persona muy lista, que dices tú, joder, pero este tío es listo, joder. Y que al final te vaya diciendo también, no, es que, claro, la corrupción en Madrid. Dices, pero qué corrupción, tío. ¿De qué me estás hablando? Faltan referentes morales y falta sentido crítico. Claro. John Ballester nos dice, baja me saldrá, no me sale. El IQ, bueno, la inteligencia. Coeficiente de El inteligencia. coeficiente, gracias Juanjo. El coeficiente intelectual poco a poco. Exacto, la exigencia cada vez es menor porque el nivel político cada vez es menor, obviamente. Hoy incluso Y vemos por ahí... desgracia, los tratamos en la Sí, política. Yo en la universidad creo que también pasa. sí, pero la universidad al final también está un poco regida y dirigida por la política. Estamos En los ahí. medios de comunicación también pasa. Donde se ha visto que un periodista sea un propagandista. Sí. John Ballester nos dice, casi todo tiene que ver con la responsabilidad, despojarnos de ella, regalarla. Nos vamos conformando con menos, nos dice Lucano 221980, y se vota el menos malo y así. Sí. Y además creo que John Ballester, yo creo que también cuadra un poco el tema, ¿no? Con el tema de la responsabilidad. Porque al final, la propia ciudadanía no pedimos responsabilidades. Una persona, digamos, vamos a poner el ejemplo de Schroeder, ¿no? Se ha cargado toda la política energética de un país para acabar en una gran empresa. Vale, has jodido a cuánto? A 84 millones de alemanes, ¿vale? Les has jodido, literalmente. ¿Y tu responsabilidad cuál ha sido? O sea, en fin, ¿qué pagas tú por haberlo hecho mal? Al final no hay responsabilidad. Pedro Sánchez, si ahora mismo el paro sube hasta el 87%, o sea, una locura, que supongo que no pasa. Antes que eso el país colapsa, pero bueno, supongamos que pasa eso, ¿qué pasa con Pedro Sánchez? No pasa absolutamente nada. No pedimos ningún tipo de responsabilidad, no pasa nada. No hay como un juicio de los hechos. No hay una línea en la Constitución que ponga si, yo qué sé, si el paro sube del 15%, le cortamos la cabeza al presidente. ¿A qué eso no lo ponen? Que te digo yo que el paro no bajaba del 15%, ¿eh? Ya se encargaban ellos de hacer lo que tienen que hacer para que no suba del 15%. No, simplemente imagínate, si el déficit es superior al 3%, se convocan elecciones. Hmm. Sí, cosas así. Aunque buscarían cómo cambiar eso, ¿sabes? Pero bueno, Felipe VI, la otra cara de la libertad es la responsabilidad. Son indisolubles, sí. Yo creo que va por encima de muchísimas cosas. Y decías La antes, responsabilidad. Schroeder, Mm, este mismo año tenemos un caso parecido. Teresa Rivera, ministra española, claro. que propugna, vamos, liquidar la nuclear y casi sacarla de la cabeza de cualquier español, le dan el puesto de comisaria y a la nuclear sí, gracias. Sí. Y no pasa nada. Y no pasa Y no nada pasa nada. y la siguen aplaudiendo, sigue siendo una autoridad y una Y referente. cobrando un pastón de cojones, además. Joan Ballester nos dice, toda responsabilidad la dejamos en manos del Estado. Fíjate, ahí está. Ahí está. De un Estado cada vez más poderoso. Y cada vez más influyente y que va atrapando como un pulpo, se va quedando con todo. Lucano, al menos no gobierna la derecha. Ya, exacto. Ese es el gran fin de todo. Para El estos gran... totalitarios es que si hace falta se cambia el pasado y nada igual. Se Sí, tendrás sí. que plegarte a todo lo que diga el Estado. Lo que importa es el relato, no son los datos. No, pero el Relato relato, mata dato. el que pide el presidente cada día, te fabrica el Exacto, dato, el relato y lo que haga falta. exacto. Y al final todo es un juego de marketing, todo es un juego de enganchar a la gente. Y además es gracioso, ¿no? Porque la política, que es puro marketing, marketing puro y duro, no va de otra cosa. La gente pide, por ejemplo, que en la publicidad el marketing esté muy limitado.
No puedes hacer cualquier cosa en publicidad, ¿no? Porque la gente luego la engañas y te compra, ¿sabes? Pero en política puedes, fíjate. Realmente puedes cambiar, por ejemplo, el paro, puedes cambiar los métodos de medición. Y entonces el paro ahora es distinto. Estás engañando de una manera flagrante a todo el mundo, haciéndole creer que la cosa va bien, pero O el no. PIB, o la O el inflación, PIB o lo que tú que lo quieras. redefines cada año y creas una ley Exacto, para que nadie pueda calcular de una manera distinta a la suya. exacto. Exacto. Y al final se protegen entre unos y otros porque al final los propios políticos no se van a poner responsabilidades a ellos mismos. Ellos no van a poner esa línea que decimos, ¿no? Yo qué sé, si el paro sube, vamos a poner una cosa que fuera decente. Si el paro sube del 7%, inmediatamente se convocan elecciones. Eso jamás lo vamos a ver en la Constitución. Jamás. Jamás. Pero te hablaría que el índice de participación está mejorando, ¿no? Anda, si querías hipocresía, te hemos recordado al presidente de Pedro Sánchez hace 2 semanas, Hmm. hablando de que la población extranjera participa mucho más en el mercado laboral que la nacional. Qué guay. Sí, porque en los últimos años, desde 2020, creo que pero no sé, que era un 600% más de los nuevos contrataciones Claro, son pero que. extranjeros, no sé. No, pero él apelaba al índice de participación, Hmm. que es una cuestión que sale de la encuesta de población activa. La primera pregunta es, bueno, pues si eres nacido en España, sí o no, tal. Sí. Y después, ¿trabajas o si trabajas o no trabajas? Y si dices no, la respuesta es, ¿estás buscando empleo o no estás buscando empleo? Si has Hmm. respondido que no trabajas, pero que sigues buscando empleo, participas en el mercado laboral. Hmm. Y por eso Sí. sale que la población extranjera participa más en el mercado laboral, porque claro, nosotros tenemos un 20% de jubilados que dicen no y no, no trabajo y no busco empleo. También, claro. Sí. Ahí Y está. claro, no hay mucho jubilado no nacido en España. No, no. De momento, no. No, pero por eso digo, dices, te has ido al Congreso, has contado eso y no se han reído de ti en la cara. Pues sí, Ya. pasó. Sí.